Hermanos, avanzando en nuestro estudio bíblico, como vimos la semana pasada, hemos avanzado ya de la soteriología a la eclesiología. Y en esta noche vamos a hablar acerca de la naturaleza de la iglesia, que es el siguiente tema del libro que estamos estudiando, lo que queremos los cristianos de Gerald Niehaus. Lo muestro así, hermanos, porque con el croma que tenemos nosotros, si lo muestro de esta manera, no se logra ver la portada. De hecho, ustedes van a ver por ahí algo medio raro. Por esa razón, me di cuenta después en la grabación de que no se logra ver. Se ve lo transparente o incluso se ve como algo allí que no debería estar. Por eso lo muestro de esta manera. Es el libro que estamos estudiando para aquellos que les interese saber cuál es el texto que estamos llevando los miércoles. Ya pues pensamos incluso que ni siquiera vamos a terminar en este año, vamos a continuar, pero ya vamos más o menos por la mitad de nuestro estudio. Con eso les digo muchísimo. Pero bien, vamos a iniciar primeramente leyendo la palabra del Señor. Primera de Corintios 10, versículos 16 al 22. Le damos lectura, mis amados, y después con una oración iniciamos formalmente esta reflexión. Dice la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, al terminar la soteriología, una de las cosas que mencionamos la semana pasada es que el paso lógico que continúa la soteriología es precisamente el lugar en donde el creyente se reúne con otros creyentes para compartir la vida en Dios, para compartir la vida en la salvación. Por esa razón, a este compañerismo nosotros le llamamos iglesia. La iglesia es ese lugar donde los creyentes se reúnen en torno a una misma fe. Decía el apóstol Pablo, una fe, un bautismo, un Señor. Ese es el objetivo del por qué los creyentes se reúnen. Y esta comunión, este compañerismo es llamado en la Biblia iglesia. Y aunque hemos visto muchas maneras en las que a lo mejor podemos extraer que de la palabra iglesia algunos significados, pareciera ser que aún con ello como que el concepto es un poco vago y un poco mal entendido. ¿Por qué? Cuando mencionamos iglesia, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? En muchas ocasiones, cuando doy una clase de eclesiología o cuando doy una clase acerca de la iglesia, me gusta hacer la siguiente pregunta hacia los hermanos que están en mi sesión. Les digo, por favor, quiero que me digan qué es lo primero que piensan con la palabra iglesia. Y algunos me mencionan diversas respuestas. Otro ejercicio muy útil es cuando le pido a los niños o a los jóvenes, dibújenme a la iglesia. Y generalmente los niños especialmente dibujan el templo. Pero ¿es eso la iglesia? ¿Es esa la forma en cómo debemos nosotros concebir a la iglesia? A pesar de que sabemos las palabras en griego y en hebreo, algo que meditamos la semana pasada, y que decimos que la iglesia es la reunión de los creyentes o el llamado de los creyentes, como que el concepto todavía no nos queda muy claro. Y aunque muchos, aún incluso los creyentes, saben exactamente lo que es la iglesia, pues esto también hace necesario, mis amados, que tengamos que definir de forma más concreta cuál es la naturaleza y la esencia de la misma, para que no estemos pensando en muchas cosas a la vez.
Ciertamente, hermanos, el cristianismo se relaciona con la iglesia o la iglesia con el cristianismo. Pero ya estamos viviendo en un tiempo en el que iglesia prácticamente se le va a llamar a diversas agrupaciones, y esto lo veremos a continuación, por lo cual es necesario pues hacer una definición un poco más concreta. Entonces, primeramente vamos a analizar un poco acerca de estos diferentes conceptos, los conceptos variantes. El uso de la palabra iglesia tiene multiplicidad de conceptos que, aunque tienen una relación con la misma, no abordan su realidad de ser iglesia. La iglesia ha llegado a ser una palabra polisémica. ¿Qué significa esto? Significa que tiene muchos significados según el contexto, según la literatura que usted esté leyendo, que esté usted consultando. No es lo mismo, por ejemplo, el concepto de iglesia en un periódico, y dependiendo qué nota es, por ejemplo, ver esta definición o esta palabra en un texto teológico, por ejemplo. También no es lo mismo el que un artista se refiere a la iglesia, como que, por ejemplo, el Papa hable de la iglesia. Cada persona, cada personaje o cada plataforma a veces le da su propia definición a la iglesia o a la palabra a iglesia. Y en muchas ocasiones pensamos que la iglesia se trata de un lugar santo, un lugar concreto, específico, en donde nos reunimos. Llámese esto a lo mejor incluso un altar, se puede decir así. Mucha gente piensa todavía en estos tiempos que los cristianos tenemos altares. Esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Los cristianos no tenemos altares, hermanos. Los altares ya no son necesarios porque Dios está con nosotros. Dios no está alejado de nosotros y nosotros tenemos que acceder a Él. En la antigüedad, y más precisamente en el Antiguo Testamento, los altares eran lugares en donde se llamaban sacrificios, en donde se ofrecían sacrificios con la idea de la búsqueda del favor de Dios. Ahora ya eso está superado, porque Jesucristo se ofreció una sola vez por nosotros. Por lo tanto, no necesitamos un lugar al que llamemos santo o un lugar al que llamemos nuestro punto de referencia para un encuentro con Dios. Aunque es cierto, mis amados, que tenemos un lugar como es el templo. En muchas ocasiones también, cuando hablamos de la iglesia, la gente piensa en el templo. Si usted aborda un taxi y usted le dice al taxista, por favor, lléveme a la Avenida Revolución frente a la Iglesia del Divino Salvador, el taxista seguramente sabe que es un lugar específico, el templo. Y a veces así en nuestro lenguaje cotidiano nos referimos al templo. Voy a la iglesia, pero la iglesia no está ahorita en el templo. Decimos, la iglesia está vacía. No, lo que está vacío es el templo, la iglesia no está vacía. La iglesia cerró. No cerró, cerró el templo. Y muchas veces así en la cotidianidad hacemos estas preguntas. Pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Es que la iglesia no está cerrada. O pastor, ¿cuándo vamos a tener cultos en la iglesia? Los cultos se están celebrando cada domingo a través de una transmisión dominical. Pero muchas veces la gente piensa inmediatamente iglesia y lo asocia al edificio. Ahora bien, es cierto, mis amados, que la iglesia es un lugar consagrado y que tiene un significado especial para nosotros como creyentes. Es un lugar que nosotros consideramos santo, pero no porque Dios esté ahí. Ojo, sino porque su pueblo se reúne allí. Y cuando se reúne el pueblo allí, entonces la presencia de Dios también está en ese lugar. Recuerden lo que decía el Señor Jesús, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, la iglesia no necesariamente es el edificio, pero la iglesia se reúne en el edificio. Otra forma en la que la gente habla de la iglesia es que esta es la organización religiosa. Y cuando hablamos de organización religiosa, nos referimos a todos estos, instituciones que pudiese haber. A lo mejor decimos
la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, es una organización. La Iglesia Pentecostés es una organización. La Iglesia Católica es una organización. Pero eso no es la iglesia en el sentido bíblico, porque incluso muchas personas se han apropiado de este término para religiones o para creencias que no tienen nada que ver con el cristianismo. Por ejemplo, y a propósito de que murió este astro argentino Maradona, no sé si ustedes sabían que en Argentina hay una iglesia maradoniana. Así es, hermanos. En Argentina está una religión, la verdad yo no lo sé, lo escuché hace muchos años, me pareció una locura, pero existe la iglesia maradoniana, en donde adoran al niño de, no me acuerdo cómo le llamaban, pero el niño de la mano de Dios, porque ya saben, a veces la gente que es muy fanática del fútbol le atribuyen a algunos de estos personajes o jugadores, pues le atribuyen incluso ciertas deidades, ¿verdad? Bien, pero estrictamente hablando, la iglesia maradoniana es una organización religiosa, pero no es iglesia, según lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo. Tampoco existiría algo así como la iglesia, no sé, de la cienciología, que es obviamente un grupo religioso de ciertas tendencias de la nueva era que no tiene nada que ver con el cristianismo. En ese sentido, a veces se refiere a la iglesia, o se refieren cuando hablan de la iglesia, a la institución jerarquizada. Esto procede mucho de la teología católico-romana, porque la teología católico-romana dice que la iglesia en sí es el clero, no el pueblo. La iglesia es el clero y por lo tanto lo que diga el clero es lo que dice la iglesia. Nunca hacen en la Iglesia Católica, por ejemplo, una especie de consulta a sus miembros para, no sé, poder tener algo como algunos concilios bíblicos, teológicos. Solamente participan las grandes cúpulas. Y esto, por supuesto, mis amados, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la iglesia no es solamente la jerarquía. En algunas ocasiones, hermanos, hay estas ideas de algunos creyentes cuando dicen, es que en la iglesia se decidió eso. No, en la iglesia decidimos esto, si es que tú eres parte de la iglesia. Otra forma en la que se refieren a la iglesia es cuando se refieren como una institución sociológica. ¿A qué me refiero con esto? Bien, algunas personas, especialmente los sociólogos, por supuesto, los antropólogos, señalan al ser humano como un ser de relaciones y que este ser humano se relaciona con otros seres humanos que compartan diversas cuestiones en común. Por ejemplo, el deporte, mucha gente se junta con personas que son deportistas, algunas expresiones artísticas, por ejemplo, los músicos, pues les gusta reunirse con otros músicos, los intelectuales con otros intelectuales. Y es por esto que aquellos que son religiosos, según esta observancia de esta forma de ver a la iglesia, algunos religiosos se reúnen con otros religiosos. Y entonces se convierten en una institución sociológica, una institución social. Y junto con, pegado, digamos, también la iglesia como una institución ideológica. Por ejemplo, fue interesante el comentario que hizo hace muchos años Hillary Clinton cuando era candidata a la presidencia de los Estados Unidos, hace 4 años, en el que ella pedía que la iglesia dejara de dar su opinión con temas relacionados con los matrimonios entre personas del mismo sexo, aborto, entre muchas cosas que a ella le interesaban. Y es interesante este señalamiento que decía Hillary Clinton porque asumía que la iglesia tenía una posición ideológica que siempre estaba expresando
cuando todos los que éramos de la iglesia nos volteamos a ver unos a otros pero ¿de qué está hablando esta mujer? ¿A qué se refiere realmente? Aunque la iglesia guarde silencio, no entendemos muy bien cuál es la referencia. Y esto nos hace, mis amados, todos estos malos conceptos, pues a veces tristemente pululan dentro de incluso del pueblo de Dios. Como ya he dicho, en algunas ocasiones hay hermanos que cuando hablan de la iglesia se refieren al edificio, o cuando hablan de la iglesia se refieren a la organización. Y como que a veces se sienten un poquito desapegados de ella. Una de las mayores críticas a veces es esta. En ocasiones, cuando visito a un hermano que ya no va a la iglesia o que ya no va a la congregación, ellos a veces dicen algo, no, es que ya no voy porque allá en la iglesia son unos hipócritas. Y yo le digo, bueno, si tú ibas, hermano, a la iglesia es porque tú eras parte de la iglesia. Y si tú dices que ellos son hipócritas, estás diciendo que tú también lo eres. No, yo digo ellos. Entonces, cuando se separan de la iglesia, y cuando quieren pintar su raya, lo que están haciendo es llamar a la iglesia como si fuese una organización religiosa. Pero esa no es la idea del Nuevo Testamento. Por supuesto, mucho menos cabe el concepto de institución jerarquizada como iglesia para nosotros los protestantes, porque aun cuando tenemos un consistorio y aun cuando tenemos un presbiterio y aun cuando tenemos una asamblea general, la iglesia tiene decisión sobre ciertos aspectos que conllevan a estos cuerpos de gobierno, como por ejemplo, la iglesia tiene la palabra en cuanto a sus propios ancianos y en cuanto a su pastor. Por eso la iglesia tiene ese poder de decisión. No es que el pastor y los ancianos decidan a diestra y siniestra y los miembros estén calladitos como que, bueno, pues eso lo decidió la cúpula, eso lo decidió la iglesia jerarquizada. No. Esto, mis amados, es más democrático que otra cosa. Y por supuesto, hermanos, pues también la iglesia no es una institución ni sociológica ni ideológica. Es cierto, nos reunimos y somos alguna sociedad, incluso tenemos sociedades de jóvenes, femenil y de varones, pero no somos una institución social en el sentido de que no nos reunimos únicamente para socializar, no solamente para eso. Hay, claro, personas que lo hacen. Hay personas que van a la iglesia porque no tienen nada que hacer ese día. O van a la iglesia porque todos sus amigos van allí y pues es un momento para intercambiar cotilleos y para intercambiar impresiones de la semana, para intercambiar con los amigos. Y en algunos aspectos, hermanos, puede ser válido en algunos aspectos, pero según la Biblia, este no es el concepto de iglesia. Entonces, ¿cuál es el concepto de iglesia? Vamos al concepto bíblico. Ya hemos dicho, mis amados, que el concepto lingüístico de iglesia es la comunión de los llamados. Pero esto se perdió durante muchos años, durante muchos siglos. La iglesia se vio atrapada en este concepto jerárquico de la iglesia. Repito, la iglesia católica o romana, dentro de sus dogmas o doctrinas, establecen que la iglesia es únicamente el clero, la institución, visible por cierto. Pero los reformadores, mis amados, empezaron a definir a la iglesia según las fuentes originales. Es decir, lo que los reformadores se plantearon y se preguntaron fue, bien, ¿qué es la iglesia según la Biblia? ¿Y qué es la iglesia según cómo lo entendieron los primeros cristianos? Y los primeros cristianos, al ver sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, primeros capítulos, por lo menos hasta el capítulo 8 o capítulo 9, nos habla de una forma totalmente de dirección de la iglesia, nos habla de una forma de convivencia en la iglesia, nos habla acerca de una definición más precisa, más completa y que difiere mucho a cómo la iglesia se estaba desarrollando, a cómo los jerarcas lo estaban desarrollando. Y se encontraron en
una de las fuentes más cercanas a los apóstoles la siguiente definición o el siguiente concepto. La iglesia es el communio sanctorum. Esto es latín. Comunio sanctorum, que se traduce como la comunión de los santos o la comunidad de los santos. Y los reformadores comenzaron a armar su teología con base en esta definición, diciendo que la iglesia no es otra cosa sino la comunión de los que creen y son santificados en Cristo. Y esto, mis amados, le dio la vuelta a lo que se estaba practicando en ese momento. Porque en ese momento los únicos que predicaban, que cantaban, que enseñaban, que administraban, era el clero. El clero lo decidía todo. Decidía desde las cosas más simples, quizá, desde las cosas más insignificantes, de qué vamos a decorar aquí, cómo van a ser las bancas. En aquellos tiempos no tenían problemas con el color de los templos, pero también decidían sobre las finanzas, decidían sobre los viajes, el salario incluso de ellos mismos. Eran como los diputados, que en estas épocas del año saben que los diputados de repente dicen, pues vamos a ver el siguiente punto, les aumentaremos el salario a los diputados, y como ellos son diputados, pues dicen, sí, les vamos a aumentar el salario. Los reformadores dieron la vuelta y dijeron, no, la iglesia no es el clero, la iglesia no es la cabeza o los cabezas o los jerarcas. La iglesia es el pueblo, es la gente, todos aquellos que han sido llamados por Dios, todos aquellos que quieren buscar la santidad, que creen en Jesucristo. Ese es la iglesia, o esa es la iglesia. Y le devolvieron a la iglesia su derecho de decidir, su derecho de ejercer su comunión con Dios. Y por esto una de las doctrinas más importantes de la Reforma Protestante es el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Por qué? Porque antes se creía que los sacerdotes eran los únicos especialistas, los que podían pararse a predicar, cantar, administrar, y ahora con esta idea de los reformadores dijeron, no, ahora todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede aspirar a predicar, todo el mundo puede aspirar incluso a tener una posición en el gobierno, en la disciplina de la iglesia. Y esto es verdad, hermanos. Aún el día de hoy, si usted asiste a la iglesia y si usted se compromete en la iglesia y crece, madura, es firme en el Señor, usted puede aspirar, si es que ese es su deseo, usted puede aspirar a que entre los miembros de la iglesia usted sea elegido para ser anciano de la iglesia, para ser diácono de la iglesia. También, hermanos, un miembro de la iglesia puede aspirar a decir, yo quiero predicar el evangelio. Y no necesariamente el que usted tenga que ser pastor, sino que usted diga, yo no quiero ser pastor, pero sí quiero predicar el evangelio, sí quiero predicar desde el púlpito, bienvenido. Esto, por supuesto, era impensable en aquellos tiempos. Pero los reformadores le dieron a la iglesia su verdadero sentido. Y esto se expresa en muchos documentos históricos, entre los cuales resaltan, por ejemplo, la Confesión Helvética. La Confesión Helvética define a la iglesia de la siguiente manera. Dice la Confesión Helvética, la iglesia es una compañía de los fieles llamados y reunidos de entre todo el mundo, una comunión de todos los santos, es decir, de aquellos que verdaderamente conocen, rectamente adoran y sirven al verdadero Dios en Jesucristo, el Salvador, mediante la palabra del Espíritu Santo, y los cuales por medio de la fe son participantes de todas aquellas buenas gracias que son ofrecidas gratuitamente mediante Cristo.
Notemos, hermanos, algunos rasgos muy importantes de esta definición que nos ofrece la confesión helvética, en el que habla acerca de la compañía de los fieles, llamados y reunidos de entre todo el mundo, una comunión de todos los santos, especialmente de aquellos que verdaderamente, ojo aquí, verdaderamente conocen rectamente, adoran y sirven al verdadero Dios en Jesucristo, el Salvador, mediante la palabra del Espíritu Santo. Hermanos, notemos, hermanos, que la iglesia tiene una definición muy específica que descansa sobre cada miembro de la iglesia, sobre cada miembro en particular. Cada persona tiene la alta responsabilidad, según esta definición, primero, de ser fiel. Segundo, de desear ser santo y vivir en santidad. Y tercero, que conocen rectamente, adoran y sirven al Señor, al verdadero Dios. Estas definiciones, hermanos, tristemente no las abordamos cuando hablamos de la iglesia, porque creemos que la iglesia, al igual que una institución social, es un lugar al que yo pertenezco, pero no participo, en el que yo asisto como para que me pasen lista, para que me pongan una palomita, para que Dios vea que estoy cumpliendo. Incluso algunas personas llegan a manifestarse así. Pues voy a la iglesia para cumplir con Dios, como si mi asistencia fuera como cuando uno va a la escuela y si falto me ponen tacha y al final del tiempo, bueno, pues me ponen un reporte. Pero la iglesia no es eso. Jesús no pensó en eso para la iglesia. Pensó en un lugar, pensó en una comunión, en una comunidad en el que las personas servían a otras. Y esto es triste que no suceda. He compartido en otras ocasiones, hermanos, que a veces cuando hacemos planes de trabajo o algo así, hay una encuesta que realizaron hace muchos años un ministerio en varias iglesias de Latinoamérica para medir ¿cuántos de sus miembros son partícipes en la comunidad? ¿Cuántos de aquellos que se dicen cristianos son verdaderamente siervos de Dios a través de cualquier ministerio? Y descubrieron, según esta encuesta, que del 100% de las iglesias, de forma muy general por supuesto, solamente el 25% participa activamente en las actividades. El resto, es decir, el 75%, solamente guardan un lugar en la banca. No participan. Y el 25% a veces hasta duplica tareas. Esto es muy común en algunas iglesias. Que el anciano de iglesia o el hermano es anciano de iglesia y a la vez es el que toca la guitarra en el templo y a la vez es el que es maestro de escuela dominical y a la vez es el que es el consejero de los jóvenes. Se duplican muchas veces los ministerios. O una hermana de la iglesia es presidenta de la sociedad femenil y al mismo tiempo, mientras desarrolla su ministerio como presidenta de la sociedad femenil, es maestra de la escuela dominical y quizá es una de las que van y salen a misiones. Cuando se les pide a los hermanos que vamos a evangelizar, ella es la que asiste a estos pueblos a evangelizar, porque también su ministerio es la evangelización. Hay hermanos que tienen estas designaciones. ¿Por qué? Por falta de apoyo entre los miembros, por falta de compromiso entre ellos. Y hermanos, esto no tiene que ser, mis amados, parte de las características de la iglesia, sino que tiene que ser, mis amados, algo que nosotros pues empecemos a descartar, en el que todos nosotros participemos. Ahora, otra definición es la que nos ofrece la Confesión de Fe de Westminster. Y cito textualmente, dice:
La iglesia en todas sus formas, esto dice que es la Confesión de Fe de Westminster, la iglesia en todas sus formas, manifestaciones y organizaciones tiene una sola esencia. No hay varias iglesias que tienen ciertas características en común, sino una sola iglesia cuya esencia es singular. En cualquiera de sus formas, su esencia es la de ser una comunión. Y aquí, mis amados, pues resaltan muchas críticas hacia todos nosotros, especialmente por quienes tenemos a lo mejor un celo denominacional. Estamos acostumbrados a decir la Iglesia Nacional Presbiteriana de México como organización o institución, y está bien, quizá para distinguirnos en medio de la sociedad y del gobierno. Pero cuando hablamos entre cristianos, estas distinciones se supone, según la confesión de fe, no deberían existir, sino que debería de existir en nuestro pensamiento que todos los bautistas, pentecosteses, metodistas, anglicanos, aun cuando quizá no compartamos ciertos aspectos, somos la iglesia del Señor. Y aquí es donde no debería haber ese celo denominacional en el que discriminemos, acusemos o incluso critiquemos a otros cuerpos. Es cierto que a veces hay que sentar una diferencia, es muy cierto. La diferencia en cuanto a esto es lo que creemos nosotros como reformados y esto es lo que creen ellos, lo respetamos pero no lo compartimos. Pero a veces en algunas plataformas se logra ver una división tan acérrima, mis amados, que cae incluso en el divisionalismo. Y cuando hacemos esto, es muy difícil predicarle al mundo la verdad de Jesucristo. Porque en lugar de vernos unidos, nos ven divididos, nos ven separados, nos ven desorganizados. Y hermanos, ¿sobre qué entonces tenemos comunión? Porque dice la última parte, la esencia de la iglesia es básicamente ser una comunión. ¿Sobre qué tenemos la comunión? Bien, hay más o menos 4 aspectos principales. Aspectos de la comunión. Primeramente, la Santa Cena. La Santa Cena, mis amados hermanos, es la reunión de los santos para compartir. Y hay un concepto muy bello allí. Por eso es que a la Santa Cena también se le conoce como comunión, la Santa Comunión. ¿Por qué? Porque compartimos con Jesucristo, pero también compartimos entre nosotros. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual en la Santa Cena siempre hacemos la siguiente recomendación. Y a propósito que viene las semanas siguientes, el domingo celebramos Santa Cena, por cierto. Pero siempre decimos en la Santa Cena, hermanos, si usted tiene algo en contra de otro hermano, reconcíliese y después venga a la mesa del Señor. Porque es contradictorio, mis amados hermanos, que celebremos la Santa Cena estando enemistados con los demás. Es ilógico e incoherente según la terminología bíblica. Recuerden que esta fue una de las razones por las que Pablo escribe a los Corintios de una forma muy severa que lo que están haciendo no es celebrar la cena del Señor, porque cada uno, dice el apóstol Pablo, va comiendo su propia cena y no le importa si los demás están bien, no importa incluso si quedan con hambre, porque la Santa Cena la habían convertido en un banquete. Y en ese banquete muchos comían, dice, cada quien se apresura a comer su cena o cada quien se apresura a comer su propia comida y no espera a los demás. Esto, por supuesto, no es parte de lo que Dios quiere. La Santa Cena es el lugar, mis amados, en donde se concreta el cuerpo de Cristo. Se concreta porque ahí es donde el Señor envía vida eterna. El segundo aspecto de la comunión es la profesión pública de fe. Cuando una persona reconoce públicamente que es cristiano, en ese momento se está añadiendo a la iglesia.
Por esta razón, mis amados, algunos que recuerdan cuando hacemos los bautizos, recepción de miembros, siempre les hacemos las preguntas a estos miembros. Les decimos algo como: hermanos, ustedes se comprometen a orar por la iglesia, se comprometen a estar junto con la iglesia, se comprometen a todo lo que implica el salir adelante como iglesia. Y luego se le pregunta al resto de los hermanos: hermanos, ¿aceptan a estos hermanos como parte de la iglesia? ¿Prometen orar por ellos y apoyarles? Y allí decimos que sí. Y se nos olvida, pareciera que es un rito vacío, pero realmente tiene más significado del que creemos que posee. Porque cuando una persona hace su profesión pública de fe, significa que Dios está actuando en la comunidad de fe, porque está trayendo a los salvos al cuerpo de Cristo. Dios está actuando. Y la evidencia más factible de esto es ver miembros nuevos en la iglesia. A veces esto no lo tomamos en cuenta ni muy en serio. Pensamos que Dios está actuando cuando Dios concede un milagro, y realmente lo hace. Pero no hay una manera más fidedigna de comprobarlo que al ver que más personas vienen a los pies de Jesucristo. Por supuesto, esto se comparte en el culto público, porque la iglesia es iglesia, mis amados, cuando se reúne. Aquí posiblemente haya una pregunta, y la pregunta es: pastor, ¿qué sucede ahora cuando no podemos reunirnos en culto público? Bien, debido a la pandemia COVID-19 y a las circunstancias que nos orillan a estar cada uno en nuestra casa, es difícil tratar de conciliar este concepto. Pero tenemos que recordar algo muy importante, que es posible estar en espíritu unidos y celebrando algo público, porque de hecho esta transmisión es pública, cualquiera puede verlo, cualquiera puede acceder al canal de YouTube de nuestra iglesia, sintonizarnos y el ver este estudio o el ver cualquier culto. No nos estamos ocultando. Asimismo, nuestro templo, cuando está abierto, todo mundo puede pasar. Y lo hacemos en un horario definido, en un lugar concreto, y no nos estamos ocultando. Del mismo modo, aquí lo hacemos en un canal abierto, en un horario establecido, y no nos estamos escondiendo. Y cuando nos reunimos, aún incluso por estos medios, es posible llamarnos todavía iglesia, mis amados. Y finalmente, hermanos, pues el aspecto de la comunión, y quizá la más importante, es la vida centrada en Cristo. Es decir, es el aspecto diario de la vida. De que nosotros no somos hermanos únicamente cuando vamos al templo o cuando estamos reunidos. Somos hermanos todo el tiempo. Somos cristianos todo el tiempo. Nuestra vida está centrada en Cristo. Y la comunión, por supuesto, también. Porque nuestra comunión, nuestra unión, nuestra dirección, nuestra motivación es Cristo. Hermanos, cuando escuchamos todo esto, vale la pena hacer una reflexión a nuestro interior y ver qué tanto estamos apegados a ese concepto de iglesia. ¿Cuál es su concepto de iglesia? Y con esto concluyo. ¿Es el de esa institución? ¿El de esa jerarquía u organización? ¿Es algo ajeno a usted? ¿O es algo a lo que usted siente que pertenece porque sabe que es salvo? Hermano, yo deseo en el Señor que usted tenga en su corazón el concepto correcto y que glorifique a Dios en su vida a través del trabajo arduo y unido con otros cristianos para la gloria de Dios. Oramos. Señor,